Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Inteligencia Artificial, Derecho y Robots, organizado por Biloyer y acreditado por la Facultad de Derecho de la Universidad Emilio Valdizán. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Rodolfo Guerrero, y nos acompaña desde México, y él nos va a exponer el tema de algoritmos, Big Data e inteligencia artificial. El doctor Rodolfo Guerrero es abogado por la Benemérita Universidad de Guadalajara y maestro en Derecho con orientación en materia constitucional y administrativo por la misma Casa de Estudios, es socio fundador y representante legal de la Sociedad Civil Coffee Law. Doctor Jorge Fernández Ruiz es vicepresidente de la Academia Mexicana de Derecho Informático, capítulo Jalisco, integrante de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, titular de la Comisión de LegalTech del capítulo Occidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Ha impartido más de 300 conferencias en materia de derecho informático, derechos humanos y derecho constitucional, tanto a nivel nacional como internacional. Respecto a sus publicaciones, cuenta con publicaciones como Derechos Humanos de Cuarta Generación y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, Aproximaciones de la Inteligencia Artificial y Oportunidades de la Protección de Datos Personales en el Derecho Mexicano, entre otras publicaciones de gran importancia. Estimado doctor Rodolfo Guerrero, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de Biloyer de participar como ponente en este diplomado de Inteligencia Artificial, Derecho y Robot. Estamos encantados de contar con usted y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y le cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchas gracias, estimado Enrique. Siempre es un gusto estar con ustedes y, por supuesto, ser parte de tan encomiables proyectos que están apuntalando hacia una dirección en la que debemos de dirigirnos todos y cada uno de los diferentes gremios, comunidades de profesionistas, sociedad civil organizada de nuestros diferentes países en toda Iberoamérica, particularmente dado a que es donde se está haciendo una especial invitación a que hagamos una suma de esfuerzos para generar buenos marcos regulatorios, una serie de códigos de buenas prácticas hoy en el escenario de las tecnologías disruptivas, de las tecnologías exponenciales. Les saludo fraternamente, calurosamente desde el estado de Jalisco, de la República Mexicana. Y bueno, a continuación estaremos haciendo una serie de planteamientos, posicionamientos y reflexiones sobre este importante tema en el que se me ha hecho invitación. Hablamos por una parte de algoritmos, por otra parte de Big Data y por supuesto de inteligencia artificial. Lo desempeñaré como lo ha hecho a bien el comité organizador de hacerme referencia con suma libertad y con especial toque en cómo he hecho la presentación el día de hoy para todos los aquí presentes a la distancia. Compartimos sin más la pantalla en estos momentos. Vamos a ver a continuación una serie de agradecimientos puntuales, específicamente a lo que es la intitulación de esta conversación el día de hoy y por supuesto con ello a las autoridades universitarias que ya ha hecho mención, mi querido anfitrión en esta sesión online. Pero por supuesto, deseo reiterar el agradecimiento a Bill Oyer y por supuesto a la universidad, particularmente a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de esta casa de estudios, muy importante y que hacen que podamos enlazar, por supuesto, esta suma de esfuerzos, como ya lo he hecho mención, en estos temas de frontera. Bien, permítanme comenzar justamente con una serie de reflexiones a manera de preámbulo el día de hoy. Estamos hablando que desde mucho tiempo atrás han existido una serie de futurólogos, de innovadores que en su momento fueron catalogados como locos, como inadaptados y que con el tiempo les cambiaron, les modificaron su denominación, que a mi parecer se las dieron por ignorancia
y de forma muy injusta. Pero con el tiempo se les dio la razón a sus planteamientos alocados, atrevidos, y cambió esa denominación de inadaptado, de loco, de soñador por pionero. Es que tú eres pionero. Ah, pero ¿qué tal hace 5, 10, 20 o 30 años atrás? No, que era loco. Bueno, en esos momentos nos encontramos el día de hoy y hacemos también una remembranza a aquellos personajes como el que ves en pantalla, escritor, sociólogo y futurólogo estadounidense, me refiero concretamente a Alvin Toffler, que bien eh, hace referencia a que los analfabetos en este siglo XXI no sean aquellos que no sepan leer y escribir, sino aquellos que no puedan tener esa capacidad de aprender, desaprender, que es muy valioso desde luego, y reaprender. Hay quienes dicen, bueno, es que lo que aprendí hace 5, 10 años ya no me sirve. Así sucede. Y más vale que nos acostumbremos, porque también es divertido. Si tú te sugestionas, eh, pues el único perjudicado serás tú. Si estás abierto a esta constante ola que trae consigo una serie de modificaciones y estás dispuesto y abierto a desaprender y reaprender, estoy seguro te irá de maravilla. Y justamente en el gremio de los abogados tenemos que recordar muy bien esto, añadiendo, por supuesto, a lo que bien estableció Eduardo Culchur, jurista uruguayo, en su decálogo del abogado, particularmente en su primer postulado, diciendo que estudiemos, invitándonos al estudio en este primer postulado, porque el derecho se transforma. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado. Y en la actualidad existen muchos operadores del derecho, magistrados, jueces, representantes de las diferentes instancias, concretamente tribunales constitucionales, que no están dispuestos a entender un poco más de lo que está sucediendo. Considero que esta tendencia ha ido a la baja, es decir, de la apatía y de decir que eso ya no me toca, no me corresponde conocerlo, pero vaya que me corresponde saber los efectos que hoy está generando estos nuevos temas de frontera, inteligencia artificial generativa, robótica, neuroderechos y por supuesto cadena de bloques, entre algunos otros tantos más que son parte de estas tendencias tecnológicas, desde luego. Bien, vamos a iniciar esta conversación apreciando justamente por qué tenemos que tener de referencia las dos invitaciones previas a las que hemos hecho alusión. Bien, hoy estamos haciendo realmente de nuestro tiempo y de nuestro espacio natural una zona de productividad al 100%, siempre y cuando lo estemos aprovechando. Tal es el promo que estás viendo en pantalla a propósito de unas gafas que recientemente han sido parte de algunas tantas nuevas, vamos a decir, nuevas promociones de productos que permiten que puedas tener varias pantallas haciendo uso de tu espacio alrededor a través del uso de dichas gafas de sol. Vamos a decir que es una propuesta distinta a lo que hoy establece la Apple Vision Pro y que con ello puedas hacer video reuniones, puedas estar haciendo diseños y diferentes situaciones, no importando incluso que te encuentres volando, como lo estás viendo en este momento. Mientras alguien más en su computadora tradicional, pues bueno, puede ser víctima de eso. Entonces ese tipo de situaciones son las que hoy tenemos que tener en cuenta, dado que la interpretación del derecho por supuesto tendrá que ver esos nuevos fenómenos con lujo de detalle. ¿Qué es lo que significa hoy por hoy que nos manifestemos a través de un avatar? ¿Es la extensión de la personalidad jurídica de una persona? Puede ser. Y con ello la generación tal vez de un ser artificial que pueda tener derechos de un ente artificial, derechos de un robot. Eso y más son el tipo de situaciones a las que hoy quiero apuntar con este primer recurso multimedia que hemos visto en estos instantes. Ahora bien, hacía referencia hace algunos minutos a la gran importancia de poner en relieve tendencias tecnológicas. Bien, Gartner hace referencia en este año 2024 a las principales tendencias tecnológicas estratégicas, comenzando
desde la gestión de la confianza, el riesgo y la seguridad de la inteligencia artificial hasta un punto número 10 en donde se nos manifiesta los clientes máquina. Muy interesante porque todo lo que estoy diciéndoles hace un importante círculo virtuoso y es importante integrar todos y cada uno de los componentes que tengamos en cuenta en esta conversación. Bien, hablamos también, por supuesto, de un punto número 2, que es la gestión continua de exposición a amenazas. Un punto número 3, de tecnología sostenible, hablando particularmente de aquellos últimos documentos que ha dado a conocer el Foro Económico Mundial a propósito de inteligencia artificial generativa y sostenibilidad, por ejemplo. Particularmente IA y sostenibilidad. También hablamos de un cuarto punto en relación a la ingeniería de plataformas, uno quinto que es el desarrollo asistido por IA, uno sexto que es son plataformas industriales en la nube, un séptimo que son aplicaciones inteligentes, recordando que, por ejemplo, dentro de las principales tendencias tecnológicas que manifestó Gartner el año pasado, 2023, ya referenciaba, por ejemplo, las super apps. No solamente apps, super apps. Y con ello entonces el punto número 8 también hace mucho sentido. Hoy no solamente hablamos de inteligencia artificial generativa, hablamos y enfatizamos además de la inteligencia artificial generativa democratizada, por supuesto. Estamos alrededor de muchas propuestas de los grandes monstruos del mercado tecnológico en el que descubrimos un Microsoft Copilot, un ChatGPT 01 o OVNI o 4.0, en donde tenemos un Gemini, en donde tenemos un Claude, en donde encontramos incluso las bondades de las fuentes abiertas o, en su caso, denominadas open source, como Hugging Face. Y todo eso, claro que hace referencia a este punto número 8 en pantalla. Por supuesto, posteriormente apreciamos la fuerza de trabajo conectada aumentada a todo esto, bueno, relacionado con el metaverso propiamente, y es así como ponemos en énfasis claro que desaprender y reaprender es fundamental y que añadiendo a todo esto en nuestra profesión, que es el derecho, interpreto que muchos de los aquí presentes son estudiantes de derecho, abogados postulantes y demás integrantes de la comunidad jurídica. Bien, considerando ese punto importante de los que integran esta video reunión, es importante entonces decir que la interpretación, la aplicación y el reconocimiento adecuado de cada una de las tendencias tecnológicas, cadena de bloques, economía digital, cuando particularizamos, por ejemplo, finanzas descentralizadas, robots, vida artificial y muchas otras cosas adicionales, tienen que ser parte de nuestro marco de interpretación, reconocimiento y aplicación y de lo que pugnemos porque sea parte de esos marcos regulatorios que vengan a actualizar y a poner en la vanguardia a nuestros países. Tengo muy presente que el Estado peruano, la República del Perú, tiene una importante propuesta en torno a la inteligencia artificial. Por supuesto, nada es perfecto, todo es perfectible, pero está avanzando como la República Mexicana y como muchos otros países en América Latina y el Caribe. Bueno, en ese sentido, entonces, estamos haciendo esa importante reiteración a este punto de nuestra conversación en la parte introductoria. Una vez que hemos establecido estos cimientos, podemos hacer también esta importante reflexión a propósito de cómo las cosas deben de invitar a cambiarnos, porque desde hace mucho tiempo ya se había iniciado esta conversación. Quienes no se hayan querido informar, bueno, es otro asunto. Pero desde 1941, por ejemplo, la Enciclopedia de Investigación Educativa comprendió el inicio de un concepto que es el de tecnología educativa, una nueva disciplina pedagógica. Y en ese marco se vincularía además equipos multidisciplinarios de sociología de la cultura, teoría de la comunicación, de la información, del currículo, de la psicología educativa y muchas otras áreas del conocimiento. Bien, apuntalamos a esto porque hay un antes y un después, incluso, esto es muy importante, en la formación de los futuros abogados. Sí, siempre hemos dicho que quienes deberían de ser
mayoritariamente los que formen parte de los congresos de nuestros países, de los que generan la ley, del poder legislativo propiamente, deben de ser abogados, pues claro que tenemos que hacer abogados que realmente comprendan este nuevo escenario. Claro, vas a legislar. ¿Qué es inteligencia artificial? ¿Quién sabe? Oye, ¿y qué es un avatar? ¿Y qué significa hablar de derechos de seres sintéticos? ¿Eso se puede considerar? ¿Cabe en una nueva lógica y pensamiento del derecho? Por supuesto que sí. Por supuesto que es el inicio de de una nueva era. Y a propósito entonces de un replanteamiento en la enseñanza, también, que es muy importante en nuestra conversación el día de hoy, antes de estar enfatizando más específicamente en situaciones concretas del Big Data y con ello algunas particularidades de inteligencia artificial, el enfatizar que en esto, que es la nueva enseñanza y el uso apropiado de las tecnologías, es decir, aquellas que hoy se ven alimentadas por estos procesos de inteligencia artificial general, o generativa, o en su caso muy particular, adaptativa, bueno, se pone con nombre y apellido estas aplicaciones varias. Por ejemplo, empezando con los asistentes virtuales, el caso de Gemini de Google y lo más nuevo presentado en la semana pasada, Notebook LM, que te permite hoy llevar una pedagogía diferente siendo profesor ante tu alumnado o como estudiante que tiene muchas asignaturas y que desea tener una interactividad totalmente distinta con sus materias y con lo que está teniendo en la actualidad en proyectos de naturaleza de investigación, de seminarios que pretendan forjar investigadores y diferentes propuestas de tesis de pregrado, de posgrado. Bien, esos asistentes virtuales hoy permiten también que conversemos con documentos PDF. Herramientas como ChatPDF son un claro ejemplo de esto desde hace varios meses atrás. También tenemos otra serie de aplicaciones concretas como el análisis de datos. Tenemos hoy plataformas como IBM Watson o como Google Cloud AI que nos ofrecen capacitaciones de lo menos a lo más para adentrarnos en estas nuevas áreas del conocimiento. No se trata de que después de ser abogados seamos también ingenieros. Si es tu elección, claro, lo puedes hacer, pero lo que significa en todo caso es comprender de lo que estamos hablando y cómo vamos a colaborar más armoniosamente con los ingenieros en sistemas, por ejemplo, y que de esa manera tengamos mejores y mayores resultados. Hablando de las áreas en donde tú vayas a elegir ejercer tu profesión, bufetes jurídicos, área parlamentaria, de relaciones internacionales, gubernamental propiamente, sector público. Bien, son algunas de las cosas que debemos de tener muy presentes. No se trata nada más de enunciar, se trata bien a quien esté interesado, cómo lo puedo hacer ya. También hablamos de traducción e interpretación. Desde hace tiempo me ha llamado la atención cómo se ha venido actualizando mayormente la herramienta tradicional, mayormente conocida, estimo por todos los aquí presentes, como Google Translate. Bien, hoy Google Translate puede ser muy interesante para traducir documentos bastante considerables en su contenido, por el número de hojas, de fojas, y que se puede interpretar, por ejemplo, del holandés al español, del japonés o de el chino mandarín al español. Y estas herramientas no solamente se quedan en documentos y en Google, también Facebook recientemente en sus conferencias anuales de Connect ha dado a conocer el propio Mark Zuckerberg, CEO de esta gran Big Tech, que se pueden interpretar, se pueden traducir en tiempo real los videos en Instagram, en Facebook. Esto es muy interesante. Además de las nuevas oportunidades que le abre el profesionista hoy para generar marca personal. No solamente es decir, híjole, no sé inglés, apenas en lo que estoy aprendiendo y no me gustó cómo hablo el inglés todavía, se nota que soy de la TAM. A ver. Ni siquiera los propios norteamericanos hablan así el inglés tan apropiadamente. Apropiadamente, la persona que sea de Reino Unido, esos hablan el inglés de forma elegante, pero en propiamente Estados Unidos, en la parte del sureste, hablan de forma muy particular el inglés. Entonces,
Con estas herramientas nosotros verdaderamente nos olvidamos de esos temas y de esos pretextos para poner manos a la obra y sí hacer una traducción fidedigna que incluso respete las resonancias, vamos a decirlo, las entonaciones, los tonos de nuestra propia voz. Bien, otros de los puntos torales en nuestra conversación es, por supuesto, el análisis de sentimientos, o también denominado, o vamos a decir, referido como minería de opinión. Esto normalmente es visto en redes sociales como Facebook, pero también para que ayuden a una investigación en materia de informática forense digital, desde luego. Hablamos de plataformas como Brandwatch o Lexatix, las cuales analizan el sentimiento en diferentes plataformas y sitios del ciberespacio. Y obviamente con ello nos da feedback, retroalimentación a quienes formen parte de una dependencia de gobierno, por ejemplo, o en el sector privado propiamente. Bien, hablamos además de que todo esto, que es replantear la manera en cómo comprendemos y ejercemos nuestras áreas profesionales, nos lleva, por supuesto, desde el punto de vista académico, ver las bondades de lo que ofrece hoy. Estoy haciendo un ejemplo a priori, a reserva de lo que veremos más adelante a propósito del algoritmo, de dónde surge, el origen y demás, de lo que podemos generar en este ámbito específico de la nueva enseñanza del derecho con la generación de sistemas de tutoría inteligente. Hoy los estudiantes tienen diferentes maneras de aprender. Algunos, por supuesto, serán visuales, serán kinestésicos, serán auditivos, pero eso no significa que alentemos al rezago, y menos cuando estamos hablando que hoy tenemos herramientas nunca antes vistas o tan siquiera anticipadas por gran parte de nuestros profesores, que a lo mejor al día de hoy tienen 60 años, tienen 70 años y están muy bien impartiendo sus diferentes clases en las aulas, pero que todo esto va a ayudar a que realmente el estudiante pueda estar al mismo nivel por la comprensión de temas, por los resultados, por la práctica que él va a ejercer en el mundo profesional. Y eso, permítanme añadir, es muy importante. Estos sistemas de rendimiento y de interacción del alumno para adaptar el contenido y el ritmo del aprendizaje, pues por supuesto que optimizan la experiencia educativa. Hoy el estudiante puede aprender más o puede enamorarse más de un tema cuando ve recursos visuales que son fácilmente digeribles para alguien que dice, como que todavía no me convenzo de esto que dijo el profesor, como que todavía no me convenzo de esta área del derecho que me parecería muy interesante ejercer, pero que hasta el día de hoy no me siento alentado, invitado a saber un poco más. Es más, hasta me asusta, ¿no? Por ejemplo, no sé, materias de naturaleza fiscal, tributario, que dicen, no, no es para mí, pero tal vez si hay otra pedagogía, hay otras herramientas, y ya vimos varias de ellas hasta el momento de este punto de nuestra conversación, nos puede interesar mucho más. Ojo, a quienes sean profesores de esta facultad, es muy importante considerar esto. Esta personalización permite que cada uno de los alumnos, que cada uno de los futuros abogados, en el caso concreto, tengan su ritmo, se reciban su atención individualizada y, por supuesto, será mucho más fácil lograr una interacción apropiada del profesor con sus diferentes grupos. Bien, hablamos, por supuesto, en este hilo de la conversación de los asistentes virtuales, pero en este caso concreto, educativos, con los chatbots. Se están volviendo cada vez más comunes en los entornos educativos. No solamente es para el tema de comprar un ticket de autobús o de avión. También se trata de hacer todo esto desde el aula de clases. Por supuesto, en la actualidad existen diferentes universidades en muchas partes del mundo que utilizan modelos como el Canvas Model, que a partir del mismo puedes sí tener una interacción más enfocada, no se trata de correos de Gmail, de Microsoft, sino es más personalizado el modelo de enseñanza asincrónico. Pero ¿qué tal si queremos hacerlo híbrido y queremos también tener un chatbot adicional? ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Y en ese sentido podemos tener recomendaciones, casos concretos, y ese chatbot puede configurarse y responder, por tanto, temas bueno, vamos a decir,
recurrentes como fechas para una entrega de un caso de estudio o de un examen, hasta proporcionar enlaces o materiales que puedan, por supuesto, hacer que el estudiante vaya a la par de lo que se van comentando de clase en clase. Hablando de esta parte formativa, desde luego. Aquí les comparto algunas herramientas que no solamente son las ya referidas, sino también que aluden a cómo hoy generamos diferentes insumos multimedia, de diseño, de personalización en videos y, por supuesto, generación de ideas. No estamos hablando y alentando en lo más mínimo, mucho menos eso, del copy-paste. No, estamos hablando de que tú seas el principal factor del éxito utilizando apropiadamente estas herramientas. Si yo sé de derecho, si yo sé de medicina, si yo sé de contabilidad, por supuesto que podré tener buenos resultados para generar ideas a propósito de una investigación, de un trabajo concreto, de diseños para posicionar la marca personal en redes sociales digitales, de contenidos de valor sobre una nueva metodología de la enseñanza y de los servicios profesionales que yo desempeño en mi despacho jurídico, etcétera, etcétera. Bien, a propósito de todo esto, tenemos que enfatizar, como ya les decía, a priori, algunos pequeños marcos históricos conceptuales que daré a conocer a continuación. Como hoy la inteligencia artificial, pues por supuesto que representa hoy importantes avances y por supuesto atractivos para la industria del consumo. Por ejemplo, Pepsi ha generado a partir de un proyecto concreto denominado Synthetic Summer, un pequeño promocional potencializado con Machine Learning, en donde tú podrías decir que son personas que realmente existen en lo natural, pero podríamos sorprendernos al saber que no. Bien, vamos a ver con más detalle esto que les hago mención. Bueno, hago una pequeña fe de ratas. Lleva los colores parecidos a Pepsi, pero no es Pepsi. Sin embargo, entonces, aquí si lo viéramos sin mucha atención, diríamos, bueno, sí, parece que hubiera muchas personas y sería auténtico, pero ya en el lujo de detalles, ves que hay muchas incongruencias en los personajes que van apareciendo en fragmento, de clip en clip que conforma este video. En todo caso, no es solamente remitirnos a un caso particular, sino lo mucho que ha avanzado en poco tiempo la generación artificial de rostros, de voz y de escenarios artificiales. Y que con ello, por supuesto, que hoy están siendo parte de nuevos modus operandi en los que hoy interactúa, incide, desempeña actos el cibercrimen. Por supuesto, y muchas personas en todas partes del mundo están siendo víctimas de estos nuevos modus de operación. ¿Qué es real? ¿Qué es mentira? Ese es el gran desafío para todos los profesionales hoy en diferentes ámbitos del derecho, de las tecnologías y, por supuesto, de la vida institucional y universitaria. Bien, estamos adentrándonos en este momento a reconocer un poco más de la piedra angular de esta conversación, que son los datos. Y de ahí un primer eje rector de nuestra conversación con mayor lujo de detalle, que es el Big Data, ya que estamos hablando de organización, de acceso, de distribución de datos y de diferentes herramientas, como es el caso concreto de HandUp o MyReduce, que son algunas de las tantas herramientas que nos permiten hacer, incluso con la generación de sus propios datos, resultados en plataformas digitales, en propuestas de aplicación, etcétera. Y por supuesto, otra de las áreas importantes en esta conversación del Big Data
es el Big Analytics. Estamos hablando, por supuesto, del descubrimiento y generación de conocimiento, de inteligencia artificial más enfáticamente, y del Machine Learning. Bien, pequeño marco histórico y conceptual en este punto de la conversación considero que es bastante apropiado. Por tanto, estaré compartiéndoles en estos momentos lo siguiente. A ver, estamos hoy hablando de, permítame un momento, estamos hoy hablando justamente de cómo las cosas nos deben de remitir, por supuesto, a los orígenes. Y los orígenes son importantes para saber si realmente está nuevo como pensábamos las cosas o hace falta ver los detalles en la conversación. Bien, vamos a particularizar lo siguiente. Un momento más en pantalla, porque estamos manejando varios recursos aquí en tiempo real y comprenderán que las tecnologías ya no son tan rápidas como el ser humano. Qué interesante, ¿no? La paradoja que estoy creando aquí con ustedes, entre estas disyuntivas de que si es la máquina y es el humano en un futuro uno solo, o hay una conquista silenciosa de la máquina sobre el ser humano. Bien, sobre su creador, ¿no? En fin, hablamos de algoritmos, sus diferentes tipos y su propuesta para regularlos. A ver, desde el 780 aproximadamente en Uzbekistán, actualmente Yiva, nació el matemático árabe Muhammad y es quien dio lugar al término de algoritmo. Ello al desarrollar fórmulas para resolver ecuaciones de primer y segundo grado, además de elaborar el primer libro de álgebra intitulado Compendio de Cálculo por Reintegración y Comparación. Justamente el nombre álgebra viene del nombre de Al-Jabr, del título de la obra, como los escolares diseminaron en su momento el trabajo de Muhammad. En latín, durante el medievo, la traducción de su nombre algorithms fue empleada para poder descubrir, mejor dicho, describir cualquier método de cálculo sistemático o automático. Bien, esas son las referencias que hacemos en este momento, en este justo marco de reconocimiento histórico. Además, conceptual y relacionado, vinculado con nuestro objeto de estudio, que también es el derecho. Bien, en ese sentido, aquí advertimos que un algoritmo informático es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema, realizar un cálculo o desarrollar, en todo caso, una tarea particular. Puede ser sencilla, como la preparación de una bebida. En otras palabras, un algoritmo es un procedimiento paso a paso para conseguir un fin. Y en ese sentido, la propia Carta Europea, Carta Ética Europea sobre el uso de inteligencia artificial de los sistemas judiciales, en la fecha del 4 de diciembre del año 2018, ya advertía en su propio glosario de términos que el algoritmo es una secuencia finita de reglas formales, de operaciones e instrucciones lógicas que permiten obtener un resultado de la entrada inicial de información. Esta secuencia puede ser parte de un proceso de ejecución automatizado y aprovechar modelos diseñados a través del aprendizaje automático. Es así como hacemos un marco mucho más cercano y mucho más enfático al tema que estamos particularizando. Supongo que en este momento estaremos haciendo una aproximación y un desarrollo mucho más puntual al saber los diferentes algoritmos que están interactuando cotidianamente con nosotros y que a veces nosotros no sabemos ni de qué se trata, ni cómo apareció o cómo sucedió todo este fenómeno. Bien, hay diferentes algoritmos como los recursivos, los de división y conquista, los de fuerza bruta, que tendrán como finalidad la resolución de una encomienda que tú les has dado a partir de datos, por supuesto, reconociendo que el algoritmo esencialmente está constituido por tres partes: el ingreso de la información, que es el input; la caja, que es propiamente el procesamiento de esos datos; y el output, que es la salida, y donde vamos a ver el resultado de ese algoritmo conforme a la asignación que tú le has dado para un fin específico. Entonces es así como entendemos que, por supuesto,
considerando las partes de los algoritmos y los diferentes tipos que están en la pantalla, nos conducen a reflexionar sobre la puesta a disposición de instrucciones que generan tipos de IA, donde se emplea la combinación lógica e intuición, en este caso concreto el deep learning, el aprendizaje profundo, y los algoritmos que diseñan neuronas humanas, donde evidentemente se comprende el patrón del funcionamiento del cerebro humano. ¿Quién dijo que no había de por medio en un sistema de inteligencia artificial propiamente dicho neuronas artificiales? Nadie lo dijo y es importante que lo reconozcas. A diferencia de lo que es simplemente un chatbot básico de decisiones, un árbol de toma de decisión, sí o no, verdadero o falso, blanco o negro, a algo que propiamente está teniendo variables tras todo ese entrenamiento que tú has tenido con grandes volúmenes de información, como lo hemos visto hace unos momentos a propósito del propio Big Data. Bien, entonces es apasionante el tema, ciertamente, y hay diversas herramientas que serán parte de la conversación en el reconocimiento mucho más específico de esta parte que es concretamente el algoritmo. Por ejemplo, estamos hablando de representación. Y en esa representación de un algoritmo reconocemos los diagramas de flujo, el pseudocódigo y el diagrama de Nazi. Y a partir de eso, entonces, el diagrama de flujo, por ejemplo, lo que conlleva es una representación gráfica que especifica la dirección que sigue la información y que contiene un algoritmo para producir un resultado. Por su parte, el pseudocódigo es un lenguaje especificado por palabras reservadas en un lenguaje natural. O si hablamos del diagrama de Nazi, también denominado diagrama de Chapin, pues es similar al diagrama de flujo, en donde se omiten las fechas de dirección y es una combinación de herramientas propiamente del pseudocódigo y de las diferentes variables en las que vamos a ver las etapas de un proceso, cómo vamos a llegar a ese fin de una tarea asignada. De hecho, dentro de todo esto es importante además añadir a las etapas de programación, lo que corresponde a la definición de un problema, desde luego, desde aquí estamos apreciando la gran importancia de la metodología jurídica, querido auditorio digital, el análisis de dicho problema y el diseño del algoritmo. Y el por qué estamos haciendo especial énfasis también a la forma totalmente nueva y diferente de formar a los profesionistas de la actualidad. Definimos el problema, ¿qué vamos a hacer? No tiene sentido continuar la siguiente etapa si ni siquiera has delimitado qué vas a hacer. Hay personas que ciertamente, permítanme la expresión, se quieren comer el mundo. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a buscar? ¿Qué quieres? No, pues es que yo quiero que me hagan toda mi tarea. No, así no es como funciona la inteligencia artificial, porque existen de por medio tokens que hacen propiamente la delimitación y los alcances que te va a dar como respuesta tras un prompt, una instrucción específica, el chatbot de IA generativa o de lenguaje grande. Entonces, así no es como deben de manejarse las cosas, sino como estamos haciendo reflexión a propósito incluso o en asociación a las etapas de programación. En lo que corresponde al análisis del problema, tenemos que particularizar lo siguiente. ¿Qué debe de hacer el programa para resolver un problema? ¿Cuál es la solución al mismo? Es necesario que definamos, por tanto, los datos de entrada, tipo y calidad, datos de salida, tipo y calidad, y los métodos y las operaciones que se necesitan para procesar dichos datos. El diseño del algoritmo, tal y cual lo ha reflexionado Lobos y Godin, haciendo esa referencia puntual, pues tenemos en cuenta que no sea ambiguo, porque implica que cada paso del algoritmo debe de poder ser interpretado de una única forma. Finito, porque significa que la cantidad de pasos que componen el algoritmo está limitada y el algoritmo empieza y termina. Y orden, los pasos del algoritmo que deben de seguirse en una determinada secuencia para llegar a la solución de un problema. ¿Cómo? Todo esto que diríamos, ay, si ya soy programador, he llevado algún curso relacionado a Python y demás, pues esto es muy sencillo. ¿Esto qué relevancia tiene? Pues la mayor de las importancias, dado a que
Todo esto ha sido parte de los más actuales debates en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial se refiere. ¿Cuáles son las prácticas prohibitivas que no debe de estar haciendo un modelo de IA generativa? ¿Cómo se debe de entrenar ese modelo de IA? ¿Cómo se debe de generar realmente una serie de buenas prácticas, incluso en la propia ingesta que va a tener un algoritmo? Desde el año 2021, recordemos que la UNESCO dio a conocer un documento intitulado Recomendaciones de la Inteligencia Artificial para su uso ético, palabras más, palabras menos, parafraseando un poco este documento del año 2021 de la UNESCO, en donde se invita además el generar marcos regulatorios apropiados para entender a la IA como lo que realmente es, una herramienta en beneficio pues de los seres humanos. No en su perjuicio, pero tal parecería que la ruta está cambiando de finalidad. Y entonces eso sí nos debe de invitar a ocuparnos y a preocuparnos de lo que está sucediendo. No solamente es tomarlo como un tema, no sé, de una conversación de café. Ah, ¿ya viste recientemente la presentación de Elon Musk? Cómo dio a conocer sus robots humanoides mayordomos, que se estima, así manifestado por Elon Musk, que va a tener un costo alrededor de entre 30,000 a 60,000 dólares, como si cualquier persona de la TAM pudiera adquirir uno de estos robots humanoides mayordomos, o bien aquellas referencias que hicieron incluso infografías y memes de cómo se parece a lo que ya se había compartido en su momento en el filme Yo Robot. Bien, sigamos adelante y apreciemos cómo hay una aproximación de los algoritmos para una enseñanza totalmente distinta de manera muy concreta. Bien, quiero que tengas esto presente. Hay un problema concreto que es redundante hacia lo que ya habíamos particularizado de manera bastante a grosso modo. Hay una serie de estudiantes en los que tú buscas que las cosas mejoren en sobremanera. Pues bien, tenemos que separar a qué tú categorizas por los resultados en excelente, bueno y regular, para que de esa manera el algoritmo pueda categorizar adecuadamente los resultados de cada uno de los estudiantes en las materias correspondientes. Bien, tú tienes en cuenta lo siguiente en una estructura general: cómo los estudiantes están desempeñándose en su escala de excelente, bueno y regular a partir de las calificaciones que han obtenido en todos y cada una de sus materias. Cómo el algoritmo nos puede ayudar, bien, pues nos puede ayudar precisamente en cómo categorizamos y cómo posteriormente podemos aportar a un sistema de tutoría de qué materiales puede hacer estudio, de qué manera va a ser el estudio de los mismos y de qué forma incluso puede estar expresando sus dudas en tiempo real, no solamente con el profesor a través de una herramienta de videoconferencia, sino también de una herramienta en la que está siendo fortalecido con la IA generativa, por ejemplo. Estamos conversando con el documento, estamos teniendo una vinculación en tiempo real con muchas fuentes de información y además de cómo el estudiante se va adecuando hoy a lo que es el deber ser a nivel académico, generar pensamiento crítico, hacer referencias formato APA respetando derechos de autor y por supuesto posteriormente generando con todo esto una aplicación profesional totalmente nueva. Bien, eso es lo que vengo a alentar en esta primera situación, en donde hacemos un marco mucho más general a propósito del Big Data y en donde he enfatizado además el segundo eje rector de la conversación. No obstante, agregaré lo siguiente a propósito del Big Data por medio de alguna de las herramientas que hoy hacen posible este procesamiento de esta información y el adentrarnos mayormente en esta conversación. HandUp. Bueno, HandUp, en la pronunciación adecuada, es un software diseñado precisamente para hacer el adecuado procesamiento y lectura de esta información que normalmente es utilizado por las compañías. La arquitectura de HandUp, pues precisamente hace que tenga tres componentes importantes para tener buenos resultados.
Y todos esos hacen referencia a un sistema de archivos distribuido o a un modelo de programación para procesar los datos y, por supuesto, a encargarse de la gestión de recursos y de la planificación de tareas en un clúster en lo particular. Hadoop, que es la pronunciación adecuada, hace también que podamos tener un sistema que está diseñado para escalar de forma horizontal, es decir, que se añaden nodos a un clúster específico según sea la necesidad. Y además, entonces, tenemos un rendimiento en comparación a sistemas tradicionales que mueven grandes cúmulos de información. Estamos personalizando, estamos viendo en tiempo real y estamos involucrando a los actores que tienen relevancia, hablando particularmente de zonas de archivo, de tecnologías de la información, entre muchas otras más, mercadotecnia, por ejemplo. Alrededor de Hadoop se ha desarrollado también un amplio ecosistema de todas estas herramientas. Por ejemplo, hablamos de Spark, que es un procesamiento de memoria, o hablamos de Hive para consultas de SQL, o hablamos de HBase, de propiamente una base de datos. O hablamos incluso de PIC en cuanto a análisis de la información que estamos haciendo ingesta. Todas y cada una de estas connotaciones tienen como finalidad generar una plataforma en la que podamos implementar soluciones tanto de machine learning como de inteligencia artificial de manera general. Hay muchas piezas clave, por supuesto, cuando estamos haciendo de lo menos a lo más el descubrimiento y el análisis de toda esta gran área que es el Big Data, particularmente la que observamos en pantalla, que es la Big Analytics. Bueno, cuando hacemos referencia a esto, particularizamos con nombre y apellido a la inteligencia artificial, un término que aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos asocian con otras mentes humanas, como por ejemplo aprender y resolver problemas. Y por otra parte, el machine learning, que se refiere al diseño y el desarrollo de algoritmos que permiten a las máquinas mejorar su rendimiento y el tiempo para aprender. En este caso, que está basado en reconocimiento de patrones de los propios sensores del ambiente y del Big Data. Recordemos que cada uno de los asistentes virtuales, gadgets, dispositivos en los que exista incluso propiamente el Internet de las cosas, hay una intercomunicación y también hay una transferencia de datos en tiempo real. Y eso, mis queridos colegas y amigos, es lo que nos lleva precisamente a ver las bondades del tema que nos ocupa el día de hoy. Bien, abramos los telones y pongamos ejemplos de lo más grande que usualmente estoy seguro ustedes tienen en sus diferentes tiempos durante los 7 días de la semana, hablando de entretenimiento, de consumo y de muchas otras cosas más, hablando de comercio electrónico, por ejemplo. Comenzamos con entretenimiento, con la plataforma más popular y la más grande del momento que sigue siendo Netflix. El uso efectivo del Big Data ha llevado a generar piezas de contenido muy valiosas para Netflix y todos los que tienen hoy su cuenta en esta gran plataforma de contenidos streaming. Sin embargo, también ha generado grandes decepciones, pero bueno, algunas de las grandes obras que se han hecho a propósito del Big Data puede ser, sin lugar a dudas, el basarse en el éxito de algunas series como House of Cards, o El Juego del Calamar, que está por estrenarse cada vez más pronto su segunda temporada, etcétera. Estamos hablando de más de 260 millones de suscriptores a principios de este año 2024. Imagínense la recopilación y el análisis de todo ese monstruo de información de datos. Un caso entonces emblemático es hacer series, particularmente con toda la generación y actividad que tienen los usuarios en tu plataforma. Y por supuesto, una estrategia clara de Netflix para un impacto positivo en cuanto a la sostenibilidad de su modelo corporativo financiero es cómo utilizan todo esto a su favor y además aprecian qué sirve y qué no sirve. El éxito de Netflix lo que demuestra es que el Big Data puede transformar en sobremanera lo que es más
interesante, así proyectado por los más de 260 millones de suscriptores en la actualidad. Claro, tampoco yo diría que esa es una eh, regla o una fórmula perfecta. ¿Por qué? Porque hemos sido muchos espectadores directos o indirectos de los fracasos que ha tenido la industria a gran escala en cuanto a contenido on demand se refiere. Y esto queda claro que cuando una persona está analizando algo, no significa que sea la persona directamente que contrató la cuenta, no significa que realmente tal vez le haya gustado tanto como se piensa por el algoritmo, o incluso significa que muchos de los contenidos que están siendo puestos en la plataforma solamente son una estrategia de mercado para justificar lo que pagas en una anualidad. Bien, habiendo dicho todo esto en cuanto a Netflix se refiere, pasamos a lo segundo, que es Amazon, en estos ejemplos concretos. El gigante del comercio electrónico, la compañía que recopila, almacena, procesa y analiza toda esa información, incluso por sus propios asistentes virtuales. Estamos teniendo en cuenta cómo a partir de esto, la compañía utiliza algoritmos sofisticados para actualizar los precios de sus productos cada 10 minutos, lo que resulta aproximadamente en 2,5 millones de cambios de precio al día. Es una locura. Las recomendaciones personalizadas de productos son otro ejemplo del uso efectivo del Big Data en Amazon. Pues bien, la plataforma utiliza un historial de compras, de búsquedas y de navegación de los usuarios para sugerir los puntos relevantes. Bien ha enfatizado McKinsey Company que el 35% de las compras en Amazon provienen de recomendaciones generadas por algoritmos. Y muchas veces nos preguntamos, pues, ¿de qué se trata? ¿Cómo me estoy sugestionando? ¿De qué manera llegué a comprar un boleto para un partido de fútbol, para un concierto? O incluso ir este fin de semana al cine a ver Smile, por ejemplo. Ya estoy haciendo invitaciones, ¿verdad? Indirectas. De buena película de terror, ¿eh? La primera me encantó. Pero bien, aquí no hay recomendación de filmes de terror. Aquí es hablar de cómo todo eso hace que las personas vayan, si me permite la expresión y es muy fuerte, el propio Jadon Lehner, uno de los protagonistas de Silicon Valley en su momento por generar los primeros espacios virtuales en cuanto a metaverso se refiere, enfatizó en el documental de Netflix El dilema de las redes sociales cómo pues realmente somos un rebaño o es un rebaño digital lo que está siendo parte de estos grandes fenómenos que son a propuesta y a generación de las grandes Big Tech, como es el caso de Amazon. El éxito de Amazon, entonces, en el uso del Big Data demuestra claramente cómo la analítica avanzada puede mejorar la experiencia al cliente, al consumidor, supuestamente, lo pongo entre comillas, y optimizar con ello, en todo caso, precios y aumento de ventas en toda esta vasta plataforma. Todo te venden. Incluso hay un nivel de sofisticación hoy en los Estados Unidos por medio de los drones. Pero todo esto depende de la región, depende del país. No obstante a todo ello, la empresa seguirá siendo una de las más predominantes durante mucho tiempo. Recuerden bien mis palabras, y no es que yo sea Nostradamus, solamente hay que ver el escenario para tener visiones dentro de lo que cabe, objetivas y neutras en cuanto a este ejemplo en pantalla. Ahora tenemos a Starbucks, con más de 30,000 tiendas en todo el planeta y cerca de 100 millones de transacciones semanales. Utiliza Big Data de manera estratégica para mejorar la experiencia con el cliente, optimizar las operaciones. La principal fuente de Starbucks es la aplicación móvil. Así es, que incluye un programa de recompensa a través de su app y la compañía recopila información sobre preferencias y hábitos de los clientes. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuál es la bebida que puede promocionar fuertemente Starbucks para tener un alto nivel de compras? Se ha manifestado semanas atrás que Starbucks está en crisis y etcétera. Yo me atrevo a decir que cuando hay sucursales menos en diferentes países de nuestra región, no significa que esté decayendo el poder de la compañía, simplemente están teniendo la suficiente inteligencia corporativa para reestructurar dónde sí y dónde no.
deben de tener franquicias, por ejemplo, etcétera. Starbucks emplea el Big Data para reactivar también clientes inactivos, enviando ofertas personalizadas por correo electrónico cuando ya no han visitado sus tiendas. Oye, ¿te interesa tener estas promociones? Esta tarjeta es muy sencillo, solamente te costará 1 minuto de tu tiempo. Y fíjense la palabra que he utilizado, costar. Claro, el tiempo es muy valioso y las empresas lo saben, pero el abogado lo sabe o no lo sabe, o cree que lo sabe, porque muchos no se les ha enseñado, no solamente en México, sino en muchas partes, interpreto de Iberoamérica como tal, cómo cobrar, según los aranceles que cada uno de nuestros países tengan. Pues bien, eso es muy importante para que en este nuevo desempeño del ejercicio profesional nosotros tengamos en cuenta el valor de nuestro tiempo. El valor que hoy implica ser experto en métodos alternos de solución de controversias y dar nuestros servicios profesionales con los aliados estratégicos correspondientes en Argentina, en Chile, en España, con sede en Perú o con sede en México. Quiero que tengan en cuenta todo esto y la necesidad imperiosa de tener una plataforma digital que capture todas esas interacciones y rendimientos en tiempo real de lo que estás haciendo. Estas compañías están marcando la tendencia de lo que nosotros podemos ver como una estructura interesante para aplicar en un producto mínimo viable, si lo quieren ver dentro de lo que es un emprendimiento digital en nuestro ejercicio profesional. Bien, la pregunta obligada en esta conversación, porque luego van a decir, no, pues aquí nuestro querido maestro Rodolfo Guerrero nos ha invitado prácticamente al tema del emprendimiento digital, que por supuesto es muy importante, pero también la certeza jurídica. Si para algo nos han marcado el camino nuestros profesores, y por qué no decirlo también, los valores y principios muy fundamentales adquiridos por nuestras familias, es desempeñar el deber ser, la justicia, la certeza jurídica. Detrás de todo este júbilo tecnológico, de estos colores, de este aparente arco iris, vienen preguntas tan relevantes como la que estás viendo en pantalla. ¿Cuáles son los principios del procesamiento en todo este desempeño del Big Data? En el deber ser, bajo la visión transversal que hoy debe estar acompañando siempre la transformación digital, que es el derecho. Bien, estamos hablando de legalidad, equidad y transparencia. Estamos hablando además de limitación del propósito, la minimización de datos, la exactitud y la actualización y, por supuesto, la limitación del almacenamiento e integridad y confidencialidad. De hecho, todos y cada uno de esos principios se alude de forma reiterada en muchísimos documentos que hoy podemos ver no solamente de la UNESCO, sino también de la Unión Europea, también lo podemos apreciar de la OCDE, podemos apreciarlo en las propias iniciativas que han tenido a bien desempeñar nuestros países, ya sea el caso brasileño, el caso uruguayo, el caso argentino, el caso peruano, el caso mexicano, de qué principios se tienen que hacer referencia y práctica. Y por supuesto Colombia, que recientemente en una sentencia específica han dado a conocer cómo el juez sí podrá utilizar las herramientas de IA generativa, pero también él tendrá que hacer alusión a un principio rector, supervisión humana. Porque imagínense la negligencia profesional de decir, no, pues que el chatbot haga la impartición de justicia por mí y mientras tanto yo me voy a tomar mi cafecito. No, no, no. No. Y esto también hace referencia en cuanto a Big Data se refiere. Hablemos también de la relevancia ética de la ciencia de datos. Tengamos en cuenta lo siguiente. La ética de la data science es fundamental por el impacto, como lo hemos dicho, de los algoritmos y análisis de la información, que tiene hoy un impacto significativo por todos y cada uno de los ejemplos que hemos reflexionado en la sociedad actual. Las decisiones basadas en los datos afectan en áreas cruciales,
salud, crédito, impartición de justicia, caso concreto, hablando de cómo una persona hoy se le niega una oportunidad laboral, un crédito, o incluso también sin ninguna prueba más lo que determinó o dictaminó a su vez un sistema experto de videovigilancia, la autoridad te detenga y te encarcele sin ni siquiera haber hecho una reflexión apropiada de las evidencias por las cuales se te dice que tú eres el que robó recientemente una tienda de conveniencia. Bien, ese tipo de situaciones son a las que estamos haciendo referencia en estos casos concretos. La protección a la privacidad y la seguridad. Hace unos minutos que hablaba de Amazon, particularmente con su asistente virtual que es Alexa. Tener mucho cuidado en cómo nosotros programamos Alexa y ejercemos además nuestro ejercicio de derechos de eliminación, oposición y rectificación de datos. La ética del data science asegura en todo este objeto de estudio el desarrollo y el uso adecuado de estas tecnologías en la máxima esfera de los derechos humanos, partiendo de la dignidad. No es digno decirle a la persona que hoy no puede ser parte de una industria porque el sistema que tienen ellos de inteligencia en la empresa ha hecho un web scraping, un raspado digital de la vida mostrada en el ciberespacio de esa persona para decir, esa persona demuestra en muchas de sus publicaciones en redes sociales digitales, sitios web, incluso documentos públicos del gobierno donde él radica, de un estado o entidad federativa, en el caso concreto de México, de que puede tener en un futuro algún tipo de cáncer, diabetes, etcétera. Y por tanto no nos conviene contratarlo. ¿Cuándo conociste todo esto? ¿Por qué estás penetrando la intimidad, que es uno de mis derechos más esenciales en este escenario de la transformación digital? Adaptar nuestra postura ética no es opcional, sino una obligación para todos los profesionales en los campos que correspondan de derecho, de programación, de ciencia de datos, cuando las decisiones están cada vez más impulsadas, como lo hemos dicho, por estos. ¿Cuáles son esos principios que hemos hecho en alusión hace unos momentos con mayor lujo de detalle? Pues bien, el respeto a la privacidad y a la autonomía, que es primordial, en donde se proteja en todo momento la información y estamos invocando y haciendo referencia a una figura fundamental que es el consentimiento y los medios de control para ejercer el mismo. Las plataformas hoy deben de estar obligadas por los marcos jurídicos vigentes de nuestros países a esas limitaciones, a esa rendición de cuentas y a esa transparencia. Hablamos de la justicia y la equidad que son esenciales trabajando activamente en la identificación de sesgos. Recuérdenlo bien, hay 4 tipos de sesgos comunes en el aprendizaje automático: distorsión sistemática del valor, sesgo de estereotipo, algorítmico, de género. Bueno, ese tipo de cosas son las más cruciales dentro de estos principios éticos. Y por supuesto, la integridad y calidad de la información es actual, es de hace 20 años. ¿De qué estamos hablando en un proceso serio de capitalización de documentos en un sistema de esta naturaleza? La responsabilidad que implica para los científicos de datos es mayúsculo y es lo que hoy se determina incluso en el Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea. ¿Cuáles son los desafíos? Esa es la gran pregunta a superar. La identificación y mitigación de esos sesgos, haciendo, por ejemplo, implementación adecuada de un tema totalmente nuevo, querido auditorio digital: auditoría algorítmica. A partir, por ejemplo, de esas 7 directrices que hace referencia a la Asociación Estadounidense de la Computación. También hablando de la protección a la privacidad, como lo hemos dicho, que no es sencillo, porque hablamos del deber ser. Por ejemplo, en cuanto a estándares de normalización internacional se refiere, por ejemplo, la ISO, la 27001, por mencionar un caso concreto, del asegurar la transparencia y explicabilidad de los modelos de IA. Bueno, claro, y hablando de ISO e incluso de NIS, que son estándares también de normalización internacional, hay los más nuevos en el 2023 y 2024 en cuanto a inteligencia artificial se refiere, ¿eh?
No crean que no hay ISO de inteligencia artificial. Sí, sí están. Y por supuesto, mantener un equilibrio para promover una innovación y un conjunto de buenas prácticas idóneo. No se trata de saber eh, todo dentro del actuar particular de las personas que integran una empresa, pero sí se trata de saber cómo están haciendo los procesos de innovación en el ofrecimiento, otorgamiento de un producto o un servicio, porque es ahí donde hay una interacción de un tercero. Y eso se tiene que cuidar y mucho. Bien, estoy con reloj en mano para no abusar del tiempo, vamos bien. Entonces yo terminaría con los siguientes puntos. A propósito de esta pregunta, el hacer referencia a la educación y la formación ética para un científico de datos, por ejemplo. El abogado puede llegar a hacerlo definitivamente. Hablamos de que esa formación comprenda teorías fundamentales y casos de estudio sobre los cuales, por ejemplo, manifestemos lo más nuevo que hoy se ha pronunciado el Foro Económico Mundial, lo que se ha pronunciado la OCDE, hablando de sostenibilidad, de modelos de inteligencia artificial, hablando, por supuesto, de aquellos documentos incluso emitidos desde hace tiempo, desde luego, algunos más recientes de la CEPAL, etcétera. Y hablamos, por supuesto, del aprendizaje basado en proyectos que permita a cada uno de los hoy estudiantes analizar las soluciones críticas a trabajos reales, preparando entonces mejor el desafío en donde no haya discriminación racial, tomas de decisión por el hecho del color de piel que se tenga, por la ideología política, por la orientación sexual, que cada una de las personas tenga en lo individual. Se debe de tener mucho cuidado y mucho lujo de detalle a cada uno de sus aspectos en lo particular, hablando de la educación y de la formación ética. Pues bien, a propósito de lo que hemos hablado en pantalla, estaré dirigiéndome en estos momentos a lo siguiente. Permítanme un momento en función de esto que estamos apreciando ya como los últimos puntos finos en nuestra conversación, lo siguiente. A ver, hemos hablado de los retos, de los desafíos ciertamente que tendremos y que deben de ser parte crucial, como lo ha sostenido bien la organización de esta diplomatura, de lo que sigue. ¿Y cuáles son esos desafíos que no solamente deben de verse como, pues son desafíos muy interesantes y es así como debo entender la ética, pero como que me hace falta mayor énfasis para realmente interesarme más? Y es que así es el ser humano. Hasta que no le pasa, le da interés. Hasta que no lo pone a prueba, no lo cree. Entonces, ver para creer y apreciar los desafíos para realmente hacer la importancia, la visibilidad de la importancia de estos importantes temas. Bien, entonces, por tanto, estaremos apreciando en esa narrativa y en ese hilo la gran pregunta de uno de los grandes desafíos del momento. Las recreaciones producto de la inteligencia artificial, en este caso concreto, los deepfakes. La tecnología deepfake que utiliza algoritmos de aprendizaje automático para crear videos, imágenes, audios falsos que parecen realistas, como lo habíamos hecho mención en un caso concreto, en una parte inicial de nuestra sesión el día de hoy. El proceso implica alimentar una imagen o un video de origen de una red neuronal que analiza y comprende las características faciales, los movimientos, la voz, el tono de la persona, y la red luego superpone las características en otro video para crear uno nuevo y falso. Uno nuevo y uno falso. Hay muchas plataformas que hoy permiten generar deepfakes, como las que podemos observar en este momento en la pantalla. Deepface Lab o Doublecat son algunas de las que podemos encontrar dentro de esta disposición de uso. Pero también la pregunta obligada es cómo podemos detectar todo esto, generarlo para prevenir y para en todo caso utilizarlo bajo lo que hemos sostenido, que es lo más valioso también en nuestra conversación, que es el deber ser. Bien, hay herramientas como Sensity que nos facilita la detección fina de aquello que
ya al ojo humano es imperceptible el reconocimiento de si es verdadero o es falso. Un ejemplo concreto que nos da a conocer Sensity a propuesta del uso de su herramienta mayormente desempeñado por la iniciativa privada es el siguiente. Welcome to Sensity AI, the world's first end-to-end deepfake detection solution. In a world where malicious use of AI is growing exponentially, it is fundamental for companies and government agencies to equip themselves with tools to identify threats deriving from deepfake video, image, video, and identities. Let's explore Sensity together. The following video is a well-known deepfake scam that exploit lip sync and voice cloning algorithms to impersonate journalists and politicians. Let's upload it on Sensity's user interface to get a fully automated analysis. Sensity combines cutting-edge AI-powered pixel-level analysis, voice analysis, and file forensic techniques, produce in a few seconds the most comprehensive deepfake assessment currently available in the marketplace. We are able to detect face manipulations, such as swap, lip sync, face reenactment at pixel level with precedented accuracy rates at scale. Once the analysis is completed, you will be able to download a detailed PDF report with additional information about the findings, including your content with bounding boxes or heat maps to highlight the manipulated parts. Now let's have a look to our file forensic analysis. The goal of this feature is to offer a second assessment by analyzing the file history. In this example, we see pixel analysis returned a red flag with relatively low confidence score, probably due to some blurriness. But the file forensic analysis returned us a pretty strong result by detecting which app has allegedly created the video. Y ahí está el And progreso. what about AI-generated images? Las señales The de solution will calor de la return your imagen que es imperceptible al ojo humano, hoy se tienen con el uso de softwares, así como podemos generar algo que aparentemente es muy realista, también podemos utilizar otro software para ver eso que no tenemos certeza si es cierto o falso. Y eso es muy importante hablando hoy, por ejemplo, del desempeño, como decía, de algunas bondades de generación de acciones profesionales virtuales. Que es cierto, que es falso, una persona se puede pasar por otra en tiempo real. Esos son los grandes desafíos que hoy vivimos y la importancia de estas herramientas en pantalla. Bien, permítanme pasar entonces ya como últimos puntos en este importante tema al cual se me ha invitado y que agradezco en sobremanera, el manos a la obra, el ver para creer y la gran importancia de este desafío, entre muchos otros que me he pronunciado muy probablemente de forma directa o indirecta, inferido, a lo largo de esta conversación el día de hoy con ustedes. ¿Cómo generamos un deepfake? ¿Qué tan fácil es? ¿Es complicado? Bien, lo veremos a continuación con una serie de pasos puntuales. Número 1, el reconocimiento de plataformas que hoy nos facilitan hacer un deepfake como la que ves en pantalla, que es Picnox, y que a partir de ese elemento en pantalla podemos agregar un video y una imagen. ¿Qué características tienen que tener? Pues bien, para eso veremos el punto número 2 o el paso número 2. Una imagen que puedes obtener, por ejemplo, del repertorio de imágenes de Google y tenerla en las características cuadradas que corresponde utilizando Canva. Y para este ejercicio tenemos como imagen al actor que protagonizó bueno, vamos a decir, el protagónico en Oppenheimer, de apellido Murphy. Y tenemos un video del expresidente de la República de México, que es Enrique Peña Nieto, en donde está centrado, está, vamos a decir, más limpia la escena del video, porque es su despacho y se centra particularmente en su rostro, se ve nítido. Y dice más palabras menos, el mensaje general de Enrique Peña Nieto en su momento, en el contexto en donde todavía él era presidente y tenía interacción con el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lo siguiente a propósito de las relaciones en ese momento. Buenas noches. Este día el presidente de los Estados Unidos firmó 2 órdenes ejecutivas relacionadas con nuestro país. Una para implementar medidas migratorias y otra para extender el muro en la frontera. En respuesta, he ordenado que la Secretaría de... Bueno, ¿qué pasa a manera de operación matemática si sumamos la imagen que vemos en este paso número 2 y la desempeñamos en el elemento
es el de video en pantalla que has escuchado y que ves de una manera con alta definición. Bien, lo sumamos, hacemos la suma de los factores y obtendremos lo siguiente en respuesta. Buenas noches. Buenas noches. Este día el presidente de los Estados Unidos firmó 2 órdenes ejecutivas relacionadas con nuestro país. Una para implementar medidas migratorias. Bueno, eso es lo que tenemos hoy en la generación de un ultra falso. Complicado, sencillo, difícil, creíble. Bien, esas son las cosas que hoy le corresponde saber al profesional del presente para un mañana mejor. Y es por eso que yo agradezco en sobremanera el que se hagan este tipo de ejercicios y demás de actualización a Bilovia, a la Universidad Peruana, que corresponde, muy importante para seguir apuntalando hacia el futuro. Termino con lo siguiente, y es que este tema nos corresponde a todos más allá de lo profesional, por eso hice alusión reiteradamente al tema de la formación y de la enseñanza. Pues bien, también hay que tener en cuenta la cultura. Y hoy no tenemos cultura digital, querido auditorio, presente en esta diplomatura. Y es importante impulsar, materializar, generar algo que no se consigue en 3, 6 o 12 años. Tarda tiempo, pero es necesario ya. El siguiente video, generado por Telecom, y publicado en el año 2022, nos advierte de la gran relevancia de estos fenómenos y la gran importancia, lo esencial que es cuidar nuestros datos, protegiendo la identidad digital de las personas que están a nuestro alrededor, que conforman lo más íntimo de nuestra familia, por ejemplo. Más del 75% de los padres comparten datos. 8 de cada 10 padres tienen seguidores que nunca han conocido. Van pareja de esposos al cine. Esta es su hija, Ela. Publican historias, Reels, Instagram, Facebook, sin pensar cómo va a afectar el futuro de su hija, la serie de acciones que están haciendo hoy en redes sociales digitales. Pues bien, la inteligencia artificial les dará a conocer ese gran problema en el cual están situando hoy a su hija. Que se pueda recrear, se pueda hacer una versión adulta de su hija. Ella es Ela. Hey, Mom. Hey, Dad. It's me, Ella. Well, a digital version of me. Just a bit older. Amazing what technology can do these days, isn't it? All you need are a couple of pictures, like the ones you share on social media, where they can be taken and used by everybody. I know, for you, these pictures are just memories, but for others, they are data. And for me, maybe the beginning of a horrible future. A future where my identity can be stolen just like that. Where I can go to prison for things that I would never do. Imagine my credit score being destroyed, Dad. Or my voice copied to scam you, Mom. Mom, I'm in trouble. I need you to send me money, please. I don't want to become a meme, humiliated by everyone at school. Kill yourself, you fucking loser. And I certainly don't want this. What you share online is like a digital footprint that will follow me around for the rest of my life. I'm telling you this because I know you love me and would never do anything to harm me. So please, Mom, please, Dad, protect my virtual privacy. Y bien se dice, para muchos son recuerdos, son momentos especiales, pero para otros son datos, y los datos son el poder. No me cansaré de reiterar esto que seguramente has leído y a su vez has visto en muchos documentales, en las noticias y demás. Esto es
la realidad que nos corresponde. Hay que vivirla lo más adecuado y civilizado que se pueda. De lo contrario, que no nos sorprenda que hoy ese fenómeno que han hecho referencia algunos autores españoles, el caso concreto que referencia al ciberleviatán, vaya en nuestra contra y en el colapso de las sociedades. Pues bien, este gran tema que ha sido la invitación que gentilmente me han generado de algoritmos, de inteligencia artificial, de Big Data, sin lugar a dudas, nos lleva a muchos escenarios. Yo quiero invitarles en este momento a un evento que tendremos el día 7 y 8 de noviembre, que es el quinto diálogo internacional de juristas, en el cual tratamos en esta ocasión la temática de la cultura de la paz en la era de la inteligencia artificial. Registro directo en un código QR que no tiene otra finalidad más que el registro académico directo, porque también hay que cuidarse de esos códigos QR, y que intervienen muchas entidades importantes de Iberoamérica en esta convocatoria. Por supuesto, Bill Lawyer es aliado estratégico de Coffee Law, es importante enfatizarlo. Y bueno, en esta convocatoria está la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones Públicas, el Foro Iberoamericano de Derechos Digitales, el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, la Universidad de Santo Tomás de Aquino en Argentina, la Universidad de Guadalajara, la Universidad Nacional Autónoma de México, evento libre y gratuito, transmisión directa sin ningún tipo de restricción por el canal oficial de YouTube de Coffee Law. Bien, habiendo hecho esta invitación y que me hayan permitido hacerla, llego a la siguiente reflexión ya a manera de cierre, en donde claramente tenemos que tener en claro que la tecnología es un sirviente útil, pero es un jefe peligroso, haciendo referencia a lo dicho por Christian Lois Lange. Y por supuesto también que si queremos que la tecnología solucionara nuestros problemas, pues ni conocemos nuestros problemas ni entendemos de tecnología. Eso es lo más importante de reconocer y ubicar en esta conversación el día de hoy, por supuesto, teniendo en énfasis lo gran la gran importancia de lo que significan los datos en todo momento, en toda hora y en todo contexto. Les agradezco mucho y les dejo a continuación los contactos directos de su servidor en las redes sociales digitales. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación que nos ha brindado. Gracias por compartirnos su tiempo, su conocimiento desde la Ciudad de México, desde el país de México. Ha sido todo un honor poder escucharlo y poder aprender de usted sobre ese tema tan innovativo. Esperamos en otra oportunidad volver a contar con su participación, doctor. Siempre será un honor poder aprender de sus valiosos conocimientos. Muchas gracias y que tenga una excelente noche. Igualmente, estimado Henry, orgullosos de ser parte de estos importantes proyectos que están impulsando y estoy seguro además que culminará de la mejor forma, pero a que a la vez nos permitirá hacer muchas cosas más, desde ya anticipo, para el próximo año 2025. Cuídense mucho. Abrazos fraternos desde el Estado de México, desde la Ciudad de México. Muchas gracias, doctor. Un fuerte abrazo. Gracias.